Amén. No pueden hacer. Me siento muy agudo. Muy bien, tomemos asiento, mis hermanos. Vamos a... Hemos estado hablando en este último tiempo y el Señor también nos ha hablado que edificamos a través de lo que su Espíritu Santo está haciendo en la iglesia. Amén. Y en el congreso que acaba de pasar, estuvo el Señor hablándonos varios o muchos pasajes de la obra del Espíritu dentro de la iglesia. Y que entendemos que hoy por hoy es algo que no podemos dejar de lado, que no podemos ignorar, lo que significa estar trabajando y haciendo las cosas en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios y dirigidos por el Espíritu de Dios. Es algo que es parte de nuestra vida, es parte de nuestra fe, es parte de seguir actuando y trabajando conforme al diseño que Dios puso en nuestros corazones. Y hoy vamos a darle un poco de continuidad y vamos a seguir hablando. ¿Se acuerdan que empezamos a hablar en los hechos del Espíritu Santo, precisamente en el libro de Hechos, y hay bastantes manifestaciones y estuvieron hablando nuestros apóstoles y profetas en el congreso y hoy vamos a continuar. Quiero que iniciemos entonces en 1 Corintios 2:2, donde nos está hablando precisamente de un pasaje que estaba tocando el profeta César en este congreso. Y en el verso 2 dice, aquí el Señor, ya lo tenemos, 1 Corintios 2:2, empieza diciendo, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La palabra realmente poderosa que hablaba el apóstol Pablo cuando fue levantado es siempre en un entendimiento de darle toda la gloria a la obra de Dios en su vida y a todo lo que él hacía y estaba haciendo dentro de la iglesia. En el verso 4 nos dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino, y aquí es lo importante que miramos siempre el trabajo del Espíritu dentro de la iglesia del primer siglo y que hasta el día de hoy continúa, y dice, sino con la demostración del Espíritu Santo y de poder. Y nos damos cuenta, mis hermanos amados, que la presencia y el trabajo del Espíritu Santo de Dios ha sido por siempre. Ha sido por siempre, nunca se ha evitado, nunca se ha parado, nunca Dios ha dicho, mi espíritu sale del mundo, mi espíritu sale del trabajo, mi espíritu acaba su obra. Más Él ha trabajado todas las épocas, todos los tiempos y todas las edades. Acuérdense que en el principio, cuando la tierra fue desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo para traer precisamente orden a la tierra de nueva cuenta. ¿Y de cuántos siglos o años estaremos hablando? De miles, hermanos. Entonces, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, obviamente estamos hablando de Dios mismo en su tercera persona, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que no ha parado la obra nunca en la historia del hombre se ha parado la obra del Espíritu hacia el hombre, precisamente para llevarlo a entender quién es Dios, para llevarlo a entender quién es su Creador, para llevarlo a entender cómo debe funcionar y cómo debe trabajar con su Creador a la par y en la mano del Creador. Eso es lo que hoy nosotros entendemos, que esto fue dado de esta manera. La iglesia hoy entiende que no habla con palabras humanas, que no persuade en sabiduría humana, que cuando evangeliza, cuando está compartiendo la palabra de vida, no se debe de hacer en sabiduría personal, en sabiduría propia, en su sabiduría que está metiendo el humanismo o que mete filosofías humanas. Nada de eso hace la iglesia, porque simple y sencillamente la iglesia no ha sido enseñada de esa manera. Entonces, nosotros como iglesia estamos llamados a predicar el Evangelio, pero con el poder y la demostración en el Espíritu Santo siempre.
con el amor, con la gracia, con el perdón, con la aceptación de Dios hacia la humanidad, cuando Él dice, para toda la humanidad yo tengo verdaderamente un corazón dispuesto, tengo el amor, tengo buena voluntad. Dios nunca ha tenido mala voluntad para la humanidad, y eso es lo que verdaderamente nosotros también debemos entender y debemos hacer para estarlo llevando siempre hacia adelante. Cuando estamos mirando y vamos al verso 10, ahí mismo en 1 Corintios 9, más bien en el verso 9, ahí en el verso 9, cuando lo tengan, en 1 Corintios 2:9, ¿qué dice? A ver, Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, ni han subido al corazón de hombre, cosas que Dios ha preparado para los que le aman. los que le aman. Se da cuenta que el trabajo del Espíritu Santo es estar dando siempre bendición a los que amamos a Cristo. Por eso dice ahí que a los que le aman son para los que están preparadas las cosas extraordinarias de este mundo de la vida. Dios escribió que lo que no ha visto el hombre y que no ha escuchado el hombre, que ha subido a su corazón, están preparadas para la iglesia de Jesucristo. Están preparadas para el hombre y la mujer que consagran su vida a conocerlo, a obedecerlo, a servirlo, a darle importancia y no pensar que en este mundo se camina pues como barco sin timón, porque verdaderamente no se camina así. Porque aún cuando yo no creo en Cristo, cuando yo no amo a Cristo, cuando yo no sigo a Cristo, de todas maneras mi vida está gobernada por Dios. Lo sepa o no lo sepa, me importe o no me importe, me guste o no me guste, mi vida la gobierna Dios desde que nazco en esta tierra. Si le pongo atención a Dios, está bien, y si no se la pongo, para Él está bien. Él sigue gobernando, Él sigue siendo Dios todopoderoso y omnipotente y omnipresente y omnisciente. Él no es que sufre, aunque sí le duele que la humanidad le vuelva la espalda, pero Él no se inquieta porque alguien, parte de un mundo, parte de lo que es ahora la civilización, si no lo buscan, si no les importa, si no lo entienden, para Él eso no es relevante. Él sigue siendo Dios. Por eso Él tiene cosas preparadas para los que le aman. Por eso Él tiene cosas preparadas para los que guardan sus mandamientos. Por eso Él tiene maravillas para los que están siguiéndolo y se esfuerzan y son valientes por seguirlo. Entonces, no han subido maravillas al hombre que están por suceder, ni tampoco ha visto cosas que están por suceder, pero es bendición tras bendición tras bendición. Ahí es donde debemos nosotros estar entendidos. En el verso 10, ¿qué sigue diciendo? Puedes leer José, o que lea, quien guste leer, una hermana. Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Muy bien, pero Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. muy bien, gracias, hijo. Dice, pero Dios, ¿qué hizo Dios? Nos las reveló a nosotros, tus hijos, la iglesia. ¿Y cómo la reveló? Por su Espíritu. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Otra vez el Espíritu de Dios trabajando en la tierra, trabajando en la iglesia, trabajando en los hijos de Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Porque aún, ¿qué dice el Espíritu de Dios? ¿Qué dice que hace? Todo lo escudriña. ¿Quién sabe entonces las cosas de Dios? Su Espíritu. ¿Quién debe de saberlas a nivel terrenal? La iglesia. ¿Quién sabe las cosas de Dios? Su Espíritu. Todo lo escudriña, aún todo lo de Dios Él lo escudriña. ¿Ok? Y nos las revela a quiénes, a la iglesia, a los hijos.
al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y entonces nosotros recibimos esa revelación para saber hacer conforme al diseño que Dios ha establecido entre nosotros. Eso es lo importante que la iglesia aprende. ¿Para qué le revela el Espíritu? ¿Para qué nos revela la voluntad perfecta de Dios el Padre? ¿Para qué nos la revela? Para ejecución. Para bien vivir. Para tener armonía, tener paz, tranquilidad en tiempos tormentosos como se están viviendo ahorita. Imagínense que allá en Europa, donde está sucediendo esto, ¿será que necesitan el amor y la paz de Dios? Porque si no se tiene y no se conoce, ¿quién trae la paz? ¿Quién da paz al mundo? Sin Cristo, ¿quién la da? Nadie, no hay quien la dé, no hay quien pueda darla. En medio de una tragedia, la verdadera paz viene de parte de Dios y de nadie más. No viene de una filosofía ni de un tema que se invente el hombre, no viene de nada de esto la paz. La tranquilidad tampoco. El único capaz de hacer estas cosas se llama el Dios Todopoderoso, al que nosotros amamos, servimos y obedecemos. Por eso es tan importante. Por eso Dios revela al cuerpo para que el cuerpo se mueva y para que el cuerpo haga lo que tiene que hacer. El cuerpo no debe de dormir, no debe de descansar, debe de aprovechar toda oportunidad para hacer esto. Porque finalmente ese es el mandato de nuestro Dios Todopoderoso. Ahora dice en el verso 12 algo también importantísimo que nos compartía en esta oportunidad el profeta. ¿Qué dice el verso 12? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire qué tremendo es esto que dice ahí el verso 11. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Quiere decir que en el mundo se mueve un espíritu también. Y espero que usted entienda cuál es. Porque ahí no dice que sea el de Dios. Dice que es el otro espíritu que también se dedica a estar haciendo lo que se le permite y lo que pueda hacer. Aquí entiende siempre usted lo que yo tanto le he enseñado de la dualidad de Dios. Cuando no está el Espíritu de Dios, está el otro espíritu, el satánico, el de muerte, el de enfermedad, el de pleito, ira, contienda, guerras. Ese es el otro espíritu que trabaja en el lugar. Seamos de Dios, esto es importantísimo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El mundo lo recibe. Se golpeó, se fracturó. Nosotros no lo recibimos. Lo teníamos antes. Pero el espíritu que hoy nosotros tenemos y que recibimos es el Espíritu Santo de Dios. Por eso ahí tiene que hacer la aclaración para que tú entiendas a la perfección en qué espíritu trabajas, en qué espíritu te mueves. Pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué espíritu es el del mundo, mis hermanos? El que está lleno de enfermedad, lleno de fracaso, lleno de ira, lleno de contienda, lleno de pleito, lleno de disensión, lleno de guerra, lleno de disgustos, lleno de todo lo que tú quieras, todo lo que mata al hombre, todo lo que acaba a la raza humana. ¿Por qué usted cree que allá ahorita en Europa están en guerra? ¿Por qué creen que están en guerra? ¿Quién cree que los está manejando? El espíritu del mundo. Por eso están en guerra. Pero nosotros como iglesia no hemos recibido ese espíritu, hemos recibido el Espíritu Santo de Dios que nos aparta para ser diferentes, para ser gente que verdaderamente es capaz de bendecir a otra gente. Y que no solamente se trata de mi beneficio, de lo que yo quiero, de que se cumpla mi deseo, de que se haga como yo pienso, sino realmente que se haga la perfecta voluntad de mi Creador, de mi Dios y Padre y de mi Señor. Esa es la gran diferencia. Nosotros no tenemos espíritu del mundo, tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo.
El trabajo del Espíritu Santo es algo realmente maravilloso, es algo que nos hace excepcionales como gente, pero nosotros debemos darle seguimiento a ser gente extraordinaria que fue sacada del mundo precisamente para mostrar la calidad, la clase del Dios al que servimos. Por eso no puede usted conformarse con poco, mi hermano. Por eso no podemos estar recibiendo la doctrina a cuentagotas, cuando podemos, cuando se nos da el tiempo, cuando se nos da el ánimo, cuando se nos da la emoción. Eso no es para la iglesia. Eso no es para la iglesia. Que ahora sí puedo, ahora escucho, ahora no puedo, ahora no escucho. Tenemos que hacer verdaderamente cosas extraordinarias para estar siempre conectados al Espíritu, trabajando en el Espíritu, por el Espíritu, con el Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu que nos revela la conducta correcta, la conducta santa, la conducta divina, la conducta extraordinaria, la conducta notoria, la conducta que testifica de quienes somos en Cristo. Por eso es el mover del Espíritu, por eso es tan fundamental, tan vital, tan verdaderamente importante. Porque es el Espíritu de Dios el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, mis hermanos, como la misma palabra nos lo enseña. ¿Quién es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia? El Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu de Dios. No, verdaderamente no hay otra manera de estar en el propósito, de estar haciendo. Y sobre todo, mire, me llama tanto la atención. El otro día sí les compartía, o creo que les compartí al grupo, cuando Jesucristo es bautizado y sale del agua y el Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre él, lo llena. ¿Qué dice que sucede? Que se abren los cielos y que se oye una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Primero, los hijos de Dios para Él son amados. Él nos ama. Él demostró que nos ama enviando a Jesucristo. No es que nos lo inventamos, Él lo declaró. Y sigue declarando en las Escrituras. Pero lo que me maravilla es lo que a continuación dice: este mi Hijo amado me complace, me agrada, me satisface. ¿Qué más podríamos decir? Me enorgullece en un sentido santo, no humano. ¿Qué más? ¿Qué hace el hijo obediente para con Dios en su corazón? Le trae contentamiento. El Señor se goza por el hijo que le obedece y que hace conforme al diseño. Le da honra. Lo glorifica. Acuérdense que para eso fuimos formados, hechos y creados. ¿Para qué? Para glorificar el nombre de Dios. Y por eso le adoramos diciendo: te glorifico y te glorificaré. Es realmente maravilloso, mis hermanos, porque si no hacemos esto, entonces ¿qué estamos haciendo? Sé que el mundo terrenal tiene miles de distracciones, pero el Hijo de Dios es capaz, voy a pintarlo así, de encapsularlas para darle a Él lo que Él merece, para darle el lugar que Él merece, para darle la honra que merece, para agradecerle como creador y como sustentador y como el que alimenta y como el que viste y como el que calza y como el que nos libra y como el que nos protege y como el que nos sana y como el que nos tiene siempre en posición de victoria. ¿O no es así como tenemos que andar caminando de qué? De gloria en gloria y de victoria en victoria. Y tanto, fíjese, ahorita me recuerda a esto el Espíritu Santo, cuando nuestros apóstoles nos enseñan, por lo regular nuestro apóstol general siempre dice: me encuentro, hermanos, que, ¿cómo está, hermano? Ay,
pues ahí, ay, pasándola. O sea, más muerto que vivo. Digo yo, bueno, ¿qué clase de hijo de Dios es? ¿O qué clase de cristiano que en lugar de darle alabanza a Dios, ¿qué le da? Y eso lo comenta casi, si usted es observador, eso lo comenta seguido nuestro apóstol general. Encontrarte un hermano que en lugar de darte alabanza te da la queja, pues digo yo, ¿dónde pisas? ¿Qué has hecho en tu vida o realmente qué ha hecho Dios en tu vida que no puedes entender o no podemos entender realmente a qué nos llamó Dios? Ese es el punto, realmente es el trabajo del Espíritu. Comunión con el Espíritu, compañerismo con el Espíritu, la promesa de Dios cumplida y dada. La promesa que Jesucristo ratificó diciéndole a los discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes la promesa del Padre. Él anunció: espérenla, ahí quédense. ¿Y qué hicieron los discípulos obedientes del primer siglo? Ahí se quedaron. ¿Cuántos días tardó en venir el Espíritu? 40 días. El día conocido como día de Pentecostés, unánimes en el aposento alto, estaban ellos orando cuando repentinamente, así es Dios de repentino para hacer las cosas, así va a ser el arrebato y el juicio final, así de repentino, mis hermanos. Por eso, yo ahorita me porto mal, pero al rato me voy a portar bien. Ajá. Y si ya no te da tiempo, y si ya no tienes la oportunidad, ¿qué vas a hacer? ¿O con quién te vas a ir a justificar? Si te vas de esta tierra injustificado, ¿quién crees más que te va a justificar? Es verdad que es tremendo entenderlo y mucho más tremendo cuando concientizamos de que debemos hacer lo que debemos hacer. En el verso 14 y 15, ahí mismo en Corintios, dice algo tremendísimo que hoy nosotros por hoy entendemos y aprendemos. Verso 14 y 15, de ahí mismo donde estamos, dice algo extremadamente importante para entender el trabajo del Espíritu en la tierra, para seguir entendiendo la dualidad de Dios que les enseña. Ahí dice: pero el hombre natural, pero la mujer natural, pero el niño natural, el anciano, el varón, quien usted quiera, la persona natural, el hombre natural, que dice, no percibe las cosas que son del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las percibe? Porque para él son locura. ¿Y por qué no son locura? Porque no las puede entender. Vean lo que está declarando Dios ahí. No es que se lo inventó el hombre, es que Dios lo dijo, salió de su boca. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Pero enseguida dice algo maravilloso: porque se tienen que discernir espiritualmente. Si yo quiero discernir la salvación que Dios me dio y me ofrece desde hace 2000 años, tiene que ser espiritualmente, porque se han de discernir espiritualmente. Otra vez la intervención del Espíritu, otra vez el trabajo del Espíritu, otra vez el Espíritu de Dios cumpliendo con su trabajo, con su encomienda de parte de Dios el Padre. El hombre natural no percibe lo que es del Espíritu de Dios porque para él es locura y no lo puede entender porque se tiene que discernir por el Espíritu de Dios. Ese es el estado del mundo, de la mayoría, el estado de la gente, muertos, sin Dios y sin esperanza, que no les interesa a Dios, que no les importa a Dios, que no le hacen caso a Dios, y a veces solo cuando se está uno muriendo y ya con un pie en la tumba, entonces sí le hacen caso a Dios y empiezan, ay Dios, ay Dios, ay Dios, pero como que ahí ya es demasiado tarde. Ahora, la segunda parte del verso que sigue,
dice algo también maravilloso que hoy nosotros tenemos que entender y tenemos que atesorar y tenemos que aprender, porque es como damos seguimiento a la palabra. Dice, en cambio, ¿quién? En cambio el espiritual, dice. Entonces entendemos que en el mundo hay dos clases de personas básicas: la persona natural y la persona espiritual. En cambio el espiritual, ¿y quién ustedes creen que es el espiritual? El que ha pasado por el proceso de regeneración, el que ha nacido de nuevo del agua y del espíritu, conforme al diseño. Ese se convierte en espiritual para Dios. El que es tomado como hijo y sellado por su Espíritu Santo para ser apartado para la salvación. El detalle es que no solamente ahí está ya la salvación, se tiene que trabajar más y más y más a profundidad en obediencia para que al final alcance la salvación. Porque solamente el que persevera hasta el fin es el que alcanza la salvación. Una gran cantidad de gente puede obtener la salvación, como todos nosotros aquí obtuvimos la salvación. Aunque no todos, algunos pueden faltarle por ahí, los pequeños, ellos que necesitan todavía crecer, tomar conciencia y saber. Los jóvenes también, algunos. Pero nosotros entendemos que la salvación se obtiene por un proceso de regeneración establecido por Dios, naciendo del agua y del espíritu. Entonces pasamos de la área natural o del mundo natural al mundo espiritual de Dios. Empezamos a pensar más por su espíritu, sellado por su espíritu. El espíritu empieza a trabajar en nosotros, somos llamados hijos, reconocidos por ser engendrados. Esto es lo que el mundo debiera de escuchar cada rato y entenderlo. Los cuales no son engendrados, Juan 1, 12, 13, ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios declaró que para que una persona humana se convirtiera en hijo de Él con derecho legal tenía que ser engendrado. Si no, nanay. Nada para nadie. Sin engendramiento no hay nada para nadie. Pero Él estableció los cuales no son engendrados, ni de carne ni de sangre, o sea, no han nacido de padres terrenales, ni de voluntad de ninguna persona, ni varón ni mujer, sino de Dios. Entonces, ahí vienes a convertirte en un hombre, una persona, un cristiano verdadero que empieza a seguir a Cristo con una conciencia perfectamente clara de por qué eres cristiano, por qué eres hijo, por qué formas parte del cuerpo de Dios o de Cristo, por qué. No es por un deseo humano, no es por un querer humano, no es porque yo simpatizo con la religión, no es por eso. Es que hay un establecimiento perfectamente concretado de Dios de cómo se lleva a cabo el proceso de regeneración. El traslado de las tinieblas a la luz. Cómo se lleva a cambio la transformación en la mentalidad, en el corazón, en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Cómo se lleva a cabo. Ahí está plasmado en las Sagradas Escrituras. Que nadie se equivoque. Que nadie se invente cuentos chinos, ahí está plasmado al 100%. ¿Ok? Entonces, esto nos convierte en espirituales. En cambio, entonces, el espiritual, ¿qué dice a continuación? Juzga todas las cosas, pero no tiene un juicio de condenación. Juzga para aprender a repartir justicia en la tierra y para aprender a hacer lo bueno y lo malo, o para saber separar lo malo de lo bueno o lo bueno de lo malo. Para eso juzga el espiritual. Quitemos esa idea de que
No, el único que juzgue es Dios, yo no juzgo a nadie. Pues yo ahí entiendo que dice que el hombre espiritual y el ser que se ha acercado a Dios, que se convierte en espiritual, juzga todas las cosas porque tiene que impartir justicia. Porque somos siervos de justicia nosotros. Los que imparten justicia en la tierra somos nosotros, los hijos de Dios. Los hombres naturales no saben impartir justicia, creen que saben, pero no saben. La justicia de Dios se imparte por el Espíritu Santo. La verdadera, la correcta, la que bendice, la que debemos de usar. Es el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué no es juzgado de nadie el hombre espiritual? La persona espiritual, ¿por qué? Pues porque es irreprensible. ¿Qué le van entonces a juzgar? Porque es irreprochable su vida. ¿Qué le van entonces a juzgar? Pues le juzgan que es irreprochable. Le juzgan que es irreprensible. Pero bueno, pues está bien si me quieres juzgar eso. Pero él no puede ser juzgado mal hablado, con vicios, con violencia, con lo que usted quiera. Que roba, que miente, que maltrata, que pelea, que abusa. Eso él no puede ser juzgado porque no hace uso de esas cosas que antes servía a esas cosas, pero que hoy ya no las sirve. Por eso es espiritual. Por eso tiene autoridad y poder para apartar de él todo lo corrompido, todo lo dañado, todo lo heredado de las tinieblas. Entonces el espiritual juzga todas las cosas, él no es juzgado de nadie. Y entonces, hermano, a continuación en ese verso viene lo que a mí me parece uno de los pasajes más maravillosos de las Sagradas Escrituras. Porque ¿qué dice? Más, ¿quién conoce la mente del Señor? Créame que el natural no la conoce. ¿Quién puede instruir a Dios? Nadie puede instruir a Dios. Él es el que está para instruir a la humanidad. Él. ¿Quién le instruirá a Dios? Nadie. Él instruye. Él ha instruido desde siglos de los siglos hasta la consumación. Pero dice algo maravilloso al final de ese verso. Mas nosotros, a ver tú, señálate. Ponte la mano aquí, acá, donde quieras. Y ahora di, más yo, Eduardo, y hasta tu nombre pon ahí. Más yo, Eduardo, tengo la mente de Cristo. Wow. Wow, recontra wow. Si a usted eso no le parece bendición, yo no sé qué le puede parecer bendición. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Ahora, eso suena maravilloso. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya no hay mente carnal en nosotros. Ya no hay mente terrenal. Nosotros tenemos la mente de Cristo. La pregunta que surge inmediata es: ¿y para qué te sirve? ¿Para qué la quieres? La pregunta sería: ¿y tú quieres la mente de Cristo? A ver, no me contesten así como que rápido, piensen un segundo. ¿Quién quiere la mente de Cristo? Nomás Lili, bueno, de una más lobby. ¿Quién quiere la mente de Cristo? Mas nosotros los espirituales tenemos la mente de Cristo. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para pensar como Cristo. Piénsele. ¿Para qué nos sirve la mente de Cristo? Para pensar como Cristo. Para actuar como Cristo. Para tener el carácter de Cristo.
para amar como Cristo, para comprender como Cristo, para perdonar como Cristo, para ser pacientes como Cristo, para enseñar como Cristo, para ser templados como Cristo, para tener dominio como Cristo, para ser obedientes como Cristo, para glorificar al Padre como Cristo. O sea, la mente de Cristo no se nos dio para andar cantando a los cuatro vientos, que igual si lo quiere hacer, hágalo, no le veo ningún problema, pero más bien, ¿qué utilidad le estás dando a la mente de Cristo? ¿Qué utilidad le estamos dando al ser espirituales? ¿Qué utilidad entender que Cristo y que el Padre hicieron una diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual? ¿De qué sirve? ¿Para qué nos sirve? ¿A qué aprovecha? ¿Cuál es la bendición que me reditúa o que me trae ser con la mente de Cristo? Haber dejado de ser un hombre natural, un hombre muerto en delitos y pecados. ¿De qué me sirve? ¿Cómo está mi familia? Porque me convertí a Cristo, por ejemplo. ¿Cómo está mi matrimonio? Porque me convertí a Cristo. ¿Cómo estoy yo? Porque hoy tengo la mente de Cristo. Ya no grito, ya no hay pleito en mí, ya no hay ira, ya no hay contienda, ya no hay brujería, ya no hay hechicería, ya no hay disensión, ya no hay herejía. ¿Sabe que todo eso lo hacíamos como el mundo en el mundo? Es maravilloso entender que el trabajo de Dios por su Espíritu y todo lo que nos ha dado, por eso les decía al principio, es para hacernos gente excepcionalmente extraordinaria. Pero si no hay conciencia, si no hay entendimiento, entonces podemos y seguimos cayendo en lo de la gente común. Y la verdad es que si tú no te das cuenta de eso, pues yo creo que ¿de qué serviría? Que yo venga 1000 veces a decirte, tú ya no eres natural, tú ya no debes de ser así, ya no debes actuar, ya no hables, ya no te conduzcas, ya no hagas estas cosas. ¿De qué serviría si tú mismo no tienes la conciencia de decir, yo ya no soy así, yo ya no actúo así, yo ya no hablo así, yo como Cristo, si alguien quiere hacerme algo, mi supremo juez está en el cielo y el que me defiende, yo no me voy a defender. Tengo quien me defienda, tengo quien me libre, tengo quien me sane, tengo quien me dé entendimiento para ser gente de paz, para ser un pacificador, no un pleitista, ni un iracundo de primera. Para demostrarle a la gente y al mundo y al que es mi familiar, en mi casa y en mi trabajo y en la calle, que soy diferente, que soy gente diferente, que trabajo en otra dimensión divina. Pero mis amados hermanos, la palabra es maravillosa, pero es más maravilloso cuando lo estamos viviendo, cuando lo estamos demostrando, cuando verdaderamente la gente dice, es diferente, yo lo he visto, yo lo conocí antes y lo conozco hoy y ya totalmente cambiado, es otra persona. ¿Quién sabe qué le hicieron? A lo mejor se lo llevaron los extraterrestres y ahora ya lo regresaron cambiado. Es que, mis hermanos, pueden pasar los años en nuestra fe cristiana y siempre la gente nos mira igual. Ah, sí, es cristiano, pero yo lo conocí hace 20 años y como lo veo ahorita idéntico a como lo vi hace 15 años, no le veo diferencia. O sea, por eso es importante entender si tenemos la mente de Cristo y el Espíritu trabajando en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? Miren, para ser religiosos, olvídese, el mundo está lleno de religiosos. Las religiones en el mundo engañando a la gente, pero por cientos. Por eso nosotros, tú, ¿soy diferente? Pregúntate. ¿Soy diferente a como hace
10, ¿cuántos años de convertido? 20, 30. ¿Soy diferente? ¿O sigue habiendo queja de mí? Me sigo defendiendo como gato panzano. Cuando me quieren hacer algo, no te defiendas, deja que sea Dios el que te defienda. Pero es que no era justo, pastor, no importa, la justicia es de Dios. Tu abogado y tu intercesor ante el Dios Todopoderoso es Cristo Jesús nuestro Señor. No voy a contratarme al mejor abogado. No contrates a nadie, y hay uno contratado que ni siquiera le pagan. Pero Él está ahí defendiéndote como el gran intercesor ante el Padre. Ahora no cobra nada. Pues no, porque no le pagamos. O sea, eso no es maravilloso, mis amados. Entender lo que significa caminar con el Señor, ser hijo de Dios. Híjole, qué barbaridad. Eso me eleva hasta el cielo, qué barbaridad. No puedo darme el lujo de seguir haciendo cosas que no convienen, cosas que lo disgusten a mi Padre. No me puedo dar ese lujo. Prohibido para mí seguir haciendo cosas que no corresponden al espiritual. Amén. Eso ya se quedó. Ese es el pilón, hermano. Porque en lugar de que Dios diga, este es mi hijo amado en que tengo complacencia, híjole, este es mi hijo amado y me avergüenza. ¿Usted qué quiere que diga Dios de usted? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es un hijo de Cristo. ¿Qué edad tenía Cristo? 30 años. Pero ¿qué hizo durante 30 años? Durante 30 años Cristo. Jesús, ¿qué hizo durante 30 años? Porque Él dijo, este es mi hijo en quien tengo complacencia. 30 años de Jesús. ¿Y qué hizo durante 30 años Jesús? Obedeció, adoró, no peleó, fue amoroso, fue comprensivo, se quitó el pan de la boca y se lo dio, hizo muebles gratis. Quién sabe, eso no puedo decirlo, pero él era carpintero y qué tal y si hacía muebles gratis. A ver, Jesús, que eres carpintero, sí, me haces unas cuantas sillas, sí, ¿cuánto te debo? No hay nada, ya me pagó mi padre. Ya mis padres en la tierra, José y María, comen a todo dar, visten a todo dar, no me paguen nada. Es tremendo, mis hermanos, mirar la vida de Cristo, nuestro Señor, o de Jesucristo, y que nosotros no podamos decir, yo voy a ser exactamente así como Cristo. ¿Creen que había injusticias contra Cristo o contra Jesús? Sí las había. ¿Y creen que Él se sacaba la espada luego? ¿Se acuerda cuando lo agarran en el huerto de Getsemaní? ¿Qué hace Pedro, el impetuoso? Agarra la espada y ahí el primer soldado llamado Malco, sácale la oreja. ¿Y qué le dijo Jesús? Detén la espada. ¿Quién te dijo que sacara la espada? ¿Tú crees que si yo le hablara a mi padre y le dijera que me mandara legiones de ángeles, qué crees que harían con esta legión romana? O con los 20 o 15 o 10 soldados que lo fueron a agarrar. No necesito que me defienda. Y le pone la mano a Malco y le vuelve a poner la oreja que le había quitado Pedro. Miren qué tremendas cosas. Pero nosotros leemos todo eso, no sé si lo creemos. Ustedes díganme. ¡Ay, qué historia tan tremenda! Sí, pues, pero ¿lo crees? ¿O crees que nomás fue un relato como para decir, ay, qué hermoso Cristo? Lo que Él hace es verdad. Es que hay que creer lo que dice la Escritura de Cristo. Porque es nuestro tiempo. A ver, digan, este es mi tiempo de ser portador de los milagros, portador de los prodigios, portador de las maravillas, portador del anhelo de que a la gente que le hable anhele conocer y se enamore de Cristo como yo estoy enamorado de Cristo. Es que la iglesia necesita enamorarse de Cristo más de lo que se da cuenta. No hay manera de seguirlo como Él manda si no te enamoras de Cristo. Si lo miras como cualquier cosa, como lo miraban los fariseos y los discípulos, los mismos discípulos. A ver, siéntense todos sentados. ¿Quién dicen que soy yo? Y los discípulos, tú eres Elías. No eres Elías. Tú eres el profeta de Dios. No, tampoco eres.
los discípulos mismos. Y entonces sale Pedro, ese Pedro de veras era una bala. Sale Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremendo, ¿no? Y claro, nuestro Señor que le dice, bienaventurado Pedro, eres bendecido extremadamente porque esto que acabas de decir no te lo reveló ninguna persona, ningún hombre, ningún profeta, ni moderno, ni antiguo, ni de donde venga. No te lo ha revelado ni carne ni sangre, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso yo te digo que edificaré mi iglesia. Yo la edificaré, yo la levantaré, será una iglesia y las puertas del infierno nada podrán hacer contra ella. Amén. Qué tremendo, mi hermano, qué tremendo, pero es más tremendo que la iglesia hoy comprenda lo que Dios está haciendo de ella y a qué la llamó. Para no caer en esa categoría de un religioso más en el mundo. Miren, el mundo está lleno de eso, olvídense de eso. Seamos veraces y seamos verdaderamente conforme al diseño. Amén, mis amados hermanos. Y ya no sé si les acabo de compartir lo que tenía aquí anotado, o lo dejamos para la próxima ocasión. Te lo voy a compartir. 5 minutos. Cuando vamos al libro de los Hechos, al capítulo 9, encontramos la conversión más tremenda, extraordinaria y maravillosa que yo conozco en la historia, y es la conversión de Saulo de Tarso. Hechos 9, ahí usted va a encontrar la historia de la conversión tan extraordinaria de Saulo de Tarso. Y la conoce, ¿verdad? ¿Quién era Saulo? Perseguidor de los cristianos. Los encarcelaba, consintió en la muerte de Esteban, estaba ahí a su lado y toda la cosa, y él los apresaba y él se los llevaba. Ese era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un asolador de la iglesia. Obviamente ignoraba todo, y él solamente estaba centrado en que era, no sé si tal vez era soldado, y probablemente sí, y tenía autoridad, y a una autoridad desde la sinagoga, y perseguía a los cristianos. Pero se le acaba el gusto cuando en el camino a Damasco lo enfrenta a Cristo, ¿verdad que sí? ¿Ustedes se acuerdan también de eso, verdad que sí? Y en un tris, abrir y cerrar de ojos, nomás lo tiró al suelo, lo llenó de polvo, lo dejó ciego y Saulo estaba listo. Digo yo, Señor, haznos así ahora también. A muchos por ahí, cuéntatelos, tíralos al suelo, déjalos ciegos y trata con ellos y así se van a convertir a ti. Esas cosas me encantaría que las hiciera Dios en este siglo XXI. Que tomara a la gente, la tirara al suelo, la dejara ciega y la convirtiera en un segundo. Por el poder de su Espíritu Santo. La gente más increíble. Entonces, esta es la historia. Aquí vemos que una conversión extraordinaria en las Sagradas Escrituras se dio ahí. Y que dijéramos, Señor, que se sigan dando hoy. Siglo XXI, que se sigan dando estas conversiones extraordinarias como la de Saúl. El Espíritu de Dios, cuando vamos al capítulo 9, el verso 17-18, fíjese bien, cuando él es llevado ante Ananías, ve a la calle llamada a la derecha, encontrarás un discípulo llamado Ananías, Él te dirá lo que tienes que hacer. Pablo ciego, llega ante Ananías, Ananías primero dice, te va a venir a ver Pablo, ay, a Saulo, perdón, te va a venir a ver Saulo. Ese yo, ¿por qué, Señor? Si es el que persigue cristianos y los mata y los encarcela y hace mucho daño con ellos. Tranquilo, porque me es necesario para la obra del ministerio a la que yo me llamé. Tú recíbelo. Lo recibe Ananías, ora por él, y dice en el verso 17 que él es bautizado. ¿Qué dice el verso 17? Léanmelo alguien de Hechos 9, 17. A ver quién lo encuentra. Ajá. ¿Qué dice el 18?
Ahí está. Qué tremendo es entender que una persona que se acerca a Cristo, que Cristo la toca, no puede proceder absolutamente a nada diferente, primero que no ser nacido de nuevo. ¿Y fue qué? ¿Y qué fue? ¿Qué se le hizo a Saulo? Fue bautizado. ¿Por qué fue bautizado? Espero que ya lo sepamos. Él necesitaba nacer de nuevo. Él necesitaba ser perdonado, limpiado y lavado con la sangre de Cristo, y por eso, engendrado por el Espíritu, por eso él fue bautizado ahí. Pero en el 18, ¿qué dice? ¿O es el que leímos ya? Ya en el 19. Muy bien, ahora vamos al verso 28 y 31. Ahí mismo, del capítulo 9, conversión extraordinaria sobrenatural de Saulo de Tarso. ¿Qué dice el 28? Y él estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba extensamente en el nombre del Señor, y disfrutaba por el derecho. Leen muchos, pero no le oigo a ninguno. Lean para que los oiga. Y estaba con ellos en Eso, Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el Eso. nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. Hasta el 31. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Ven? Saulo de Tarso fue llamado, elegido, según su presencia de Dios Padre, y nació de nuevo, engendrado por el Espíritu, se fue lleno del Espíritu y empezó a hablar denodadamente la palabra. Es que cuando leemos estos pasajes, Dios nos está diciendo, es lo que tienes que hacer. Es lo que tienes que hacer tú hoy. Eso es lo que debes hacer hoy. Hablar denodadamente la palabra de Dios. Y que va a haber oposición. ¿Qué le pasó a Saulo? Ya había oposición desde el principio, pero él hablaba denodadamente. Se inició rápido una persecución para Saulo, pero él ¿qué hacía? Hablaba denodadamente. Y el Espíritu Santo con él, dándole la potencia, la fuerza y el poder para la obra a que había sido escogido y había sido llamado. Lo maravilloso es que hoy la iglesia, cuando lee eso, debe entender que es exactamente el proceso de Saulo, es el proceso de la iglesia hoy. Que la iglesia del siglo XXI fue escogida para hablar denodadamente, para hablarle a la gente, para hablarle de Cristo, para decirle el camino maravilloso de seguir a Dios, para ser quitada de la muerte, quitada de las tinieblas y para que tengan la esperanza de la vida eterna. Porque hay una santificación que se lleva todos los días como fruto de mi fe y como fin estoy percibiendo la vida eterna. Amén, mis amados, puestos de pie. Es que, mis hermanos, debemos entender para qué nos llamó Dios. Debemos entender el propósito y debemos entender los procesos y debemos entender que estamos demandados de seguir alcanzando estatura espiritual y dar cumplimiento a Efesios 4, en 11, 12, 13, constituidos los ministerios para edificar a los santos, para que hagan obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Medida, estatura y plenitud de Cristo. Demanda crecimiento, demanda desarrollo, demanda actividad, demanda no estar durmiendo y demanda estar consciente de que fuimos llamados a realizar la obra del ministerio, porque Dios está salvando
a todos los que se puedan salvar antes del fin del siglo, antes del fin del mundo. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo en esta preciosa hora. Te bendecimos y te damos todo el honor y la gloria porque no hay absolutamente más nadie digno que tú de recibirlo. Gracias por este tiempo, gracias por la palabra, gracias por el poder de tu Espíritu Santo trabajando en tu iglesia y que seamos verdaderamente conforme a diseño y que hagamos precisamente conforme a diseño lo que tú has determinado desde antes de la fundación del mundo para que seamos dignos hijos, digna iglesia, digno cuerpo y sobre todo para que en tu corazón haya contentamiento de la iglesia y contentamiento de cada uno de tus hijos y estemos en tu corazón. Te los doy gracias infinitas en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Aleluya.